Shalom, llegamos a Parashat Tetzaveh en este ciclo de Ledor Vador, séptima aliyá, hoy con John Laverde. Bienvenido, John. Gracias, More. Es un honor estar en este proyecto una vez más y llegamos a una porción que es muy curiosa por varias cosas. Primero porque se va a hablar de uno de los implementos más importantes, diría yo, en el servicio, en el templo, que es el altar de oro, el altar donde se quemaba el incienso y que en Yom Kippur era uno de los implementos más importantes para el servicio de Yom Kippur. Y diario, ¿no? Es decir, hay algo que de pronto no hemos caído en cuenta de lo que es el servicio habitual del templo. Todo giraba en torno a este servicio sobre quemar el incienso. Y dirá el versículo 30, el capítulo 30, versículo 1, Beasita misbeach miktar ketoret atzei shitim taase oto. ¿Qué es la traducción tenemos? Si lo quieres leer, versículo 1. Dirá: harás un altar para quemar en humareda el saumerio, de madera de acacia lo harás. Entonces, ahí es interesante el que se usa la acacia como madera para este altar. Yo te confieso que en el ejercicio habitual de uno poder estudiar o revisar algún pasaje, el Ketoret será siempre el eje determinante de lo que uno enfocaría. Es decir, vamos a hablar de la séptima aliyá, se habla del Ketoret, ese es el eje temático. Pero tú trajiste algo que te inquietó y eso es bonito porque cuando el Señor nos inquieta por alguna palabra, por alguna diferencia que uno puede encontrar, ¿qué viste alrededor del concepto de por qué el altar tenía que ser de madera de acacia? Es muy bonito ver que Hashem, dentro de sus cosas más sagradas, nos da lecciones muy importantes. Porque si revisamos la acacia, es un árbol que uno diría, bueno, si van a hacer el santuario, uno de los altares más importantes donde se va a quemar el incienso diario y en Yom Kippur se va a hacer un servicio tan especial, yo lo haría de una madera finísima, lo que tendemos a pensar. Pero la acacia es una madera que casi que crece sola, no necesita muchos cuidados. Entonces es una madera que uno diría, pero ¿por qué esta madera está involucrada allí en un servicio tan importante? Cuando entré a revisar la palabra, que es Shittim, entonces me di cuenta que las letras que involucran esta palabra son muy cercanas a la palabra Mashiach, porque simplemente a este juego de letras le hace falta una het para poder completar la palabra Mashiach. Y la letra que se intercambia por esa het es una tet, que si lo vemos en la enseñanza que dan los rabinos, la tet viene a ser una vasija de barro, viene de tit, de barro, que somos nosotros mismos. Entonces, en un inicio, nosotros somos ese altar que es de madera de acacia, que es ese barro moldeable, donde se pueden presentar el ketoret, que son las oraciones, pero nos falta algo, porque la acacia no iba sola. Siempre que se implementaba la acacia, se envolvía o se cubría con oro, ¿sí? Una de sus partes se cubría con oro, y ese sahaf viene a ser esa het que falta, que es la conexión, explican los rabinos, de Dios con el hombre, ¿sí? Y es Que la forma de la letra, Vav, Zain, que la Zain es 7, Dios, y la Vav 6, que es el hombre, representa al hombre. Y pues, ¿quién es esta conexión entre Dios y el hombre? No es nadie más que el Mashiach. ¿Y quién es esa corona de esplendor, ese oro para nosotros? Es el mismo Mashiach. Hay algo muy bonito y quiero traer a colación una imagen que ustedes van a poder ver en este momento, porque también lo que tú dices es que uno pensaría en algo esplendoroso, grande, un cedro, y la acacia no tiene una característica de hermosura o de algo especial, pero sí se puede transformar. Y lo interesante es que no se iba a ver por dentro, es decir, si tú ves que está todo recubierto con oro, no sabes qué hay dentro. Y ahí es en donde aprendemos que mucho de este concepto nos invita a que somos nosotros, ese barro moldeable, ese aspecto de lo que es el poder ser cubiertos en nuestras debilidades por ese oro que no es otro que el Mesías, como muy bien lo dices. Y es interesante cuando ya entramos a ver el Ketoret y demás, donde era el sumo sacerdote, donde hacía el ejercicio diario de presentar el Ketoret, que el Mashiach es quien presenta nuestras oraciones y demás, viendo el incienso como las oraciones de los justos, según Apocalipsis, y ver que en la Brit Hadashah, ya para concluir, viene a decir Juan 15:16, que no fue por nosotros, sino que el Mashiach nos escogió a nosotros y que por medio de él hay que orar. Y viene a decir en Filipenses 4:6-7, que no se aquieten ni se turben por nada, que más bien estar tranquilos y oren correctamente en mi nombre. Entonces,
ahí es donde se ve la plenitud de que no somos nosotros, ¿sí? Que a pesar de ser acacia, algo que no es tan representativo, estamos recubiertos por el Mashiach, que es quien nos conecta con Dios y por medio de quien podemos presentar nuestras oraciones ante Hashem. Que el Eterno nos permita ser recubiertos por Él, por su oro, y que entendamos nuestra figura como acacia, que aunque no es ese árbol esplendoroso o imponente, es nuestra realidad, es lo que somos y lo que el Señor nos puede llegar a convertir. Que el Eterno nos permita entonces cambiar, recubrirnos y servir como un altar de oración al Eterno. Gracias por esta palabra, John. Bendiciones. Bendiciones y que podamos vernos prontamente recubiertos por la gracia del Mashiach.